Oportunidad. Camila, don Berna ha hablado en sus últimas diligencias judiciales de muchos temas. Ha hablado de las relaciones de los paramilitares con diferentes sectores de la clase política, ha hablado de sus relaciones con las altas esferas de las fuerzas militares, de cómo con la inteligencia militar coordinaron el asesinato de Jaime Garzón, en cuyo crimen, dice don Berna, participaron integrantes de esa inteligencia militar, del DAS, con quienes coordinaron asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica en el departamento de Antioquia, y así ha venido haciendo un recuento de cuál ha sido el relacionamiento que tuvieron esos grupos paramilitares con diferentes sectores del país. Creo que dentro de las cosas que no hemos escuchado suficientemente bien, Camila, es cómo fue la relación de las autodefensas, cuál es el relato que hace don Berna de cómo fue la relación con el hoy nuevamente esposo de la fiscal Carlos Alonso Lucio. Carlos, don Berna está hoy preso en una cárcel de la Florida y él ha rendido indagatoria. ¿En qué proceso? Ha rendido testimonio ante Justicia y Paz dentro del proceso por la muerte del periodista Jaime Garzón Forero. Durante 3 días estuvo narrando los hechos, cómo se llevó a cabo la inclusión o cómo operaban un grupo especial en las comunas de Medellín. Igualmente se refirió a los homicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez, José Antequera y otros dirigentes políticos asesinados en los años 80. Ha dicho que fue Carlos Castaño Gil la persona que planeó y ejecutó estos homicidios. Inicialmente se había dado a conocer que había sido Pablo Emilio Escobar Gaviria el autor intelectual de estos homicidios, pero ahora, después de la declaración de alias don Berna, se viene a conocer que fue Carlos Castaño Gil la persona que planeó estos homicidios, tanto el de Luis Carlos Galán Sarmiento, el de Carlos Pizarro León Gómez, el de Bernardo Jaramillo Osa y de José Antequera. Carlos, pero durante mucho tiempo don Berna estuvo callado, es decir, él un poco estuvo resentido porque con lo de la extradición se negó durante mucho tiempo a colaborar en varias diligencias judiciales. Lo que ha dicho Bernardo, lo que ha dicho alias don Berna, tanto como Salvatore Mancuso y Jorge 40, era lo que pedían era garantías y seguridad para sus familias para poder declarar dentro de estos procesos. Después cambiaron de opinión y este señor comenzó a dar a conocer diferentes hechos, como el caso como les repito, lo de los homicidios de los precandidatos presidenciales en los años 80, e igualmente habló de una relación de integrantes de los organismos de seguridad del Estado con el MAS. Recuerde la muerte, los que después del secuestro de una de las hermanas. Sí, se llamaba Muerte a Secuestradores, fue uno de los primeros grupos paramilitares que se generó en Colombia. Entonces, ¿quién es Diego Fernando Murillo Bejarano? Es uno de los primeros paramilitares que hay en Colombia. Empezó siendo un lugarteniente, como se habla en el lenguaje judicial y de las bandas narcotraficantes, un lugarteniente de Pablo Escobar. Operó con los hermanos Galeano y los hermanos Moncada en un enfrentamiento que tuvieron con Pablo Escobar en Medellín. De allí salió gravemente herido, por eso su cojera, por eso la desfiguración de su rostro, por eso buena parte de las heridas que tuvo en su vida. Después se pasó al bando de los Pepes, en el cual combatió a Pablo Escobar y se declaró perseguido por Pablo Escobar, y posteriormente se alió con el narcotráfico para convertirse en uno de los principales paramilitares de Colombia y jefe de varios de los bloques más sanguinarios que hubo en Colombia. Diego Fernando Murillo Bejarano, en su declaración, cuenta en la Fiscalía, ante Justicia y Paz, en este audio que tenemos en la W y que queremos compartir con nuestra audiencia del Sistema W Radio Colombia, con nuestra audiencia de España, de la Florida, en el sur de la Florida, en la 1260, queremos compartir este testimonio. ¿Cómo fue la relación de los paramilitares con Carlos Alonso Lucio, ex parlamentario y hoy esposo de la fiscal general de la Nación, Vivian Morales? Carlos se reúne con el señor Rodrigo García, que era un ganadero de Córdoba, y él hacía parte pues de este grupo de los 12 y era como un interlocutor entre Carlos y esta gente. Carlos le explica
proceso que está llevando a cabo. El señor Rodrigo García pues no está de acuerdo, pero dice que tiene que consultar con las otras personas. Regresamos a ese día y el señor García pide un espacio de tiempo hasta el otro día para consultar. Carlos le dice a Carlos Alonso que espere mientras hacemos unas consultas. Nuevamente volvemos a hablar con el señor al día siguiente, el señor Rodrigo García. Le dice que después de haber consultado con el grupo, ellos no están de acuerdo en que haya un diálogo con cualquier grupo de la guerrilla, que hay que seguirlos combatiendo. Y recuerdo que termina con una frase que me llamó mucho la atención, y es que cuando el gato y el ratón se unen van tras el queso. ¿Quién dijo esa frase? El señor Rodrigo García. Carlos sale un poco molesto de ese encuentro porque él esperaba poder avanzar en algún acercamiento con el ELN y empieza a tomar licor. Carlos en el camino me dice que lamentablemente no puede hacer nada, que ellos son los que mandan y que él no puede estar por encima de esa decisión. Ya llegamos a otro. ¿Refiriéndose a quién? ¿Al grupo de los 12? Al grupo de los 12. Ya llegamos allá a 21, donde estaba Carlos Alonso, y ya Carlos ordena que lo retengan. ¿A quién? A Carlos Alonso. Lo hace esposar, lo insulta, lo trata mal, lo hace esposar ahí a un árbol. Esa zona hay mucho zancudo, lo deja ahí prácticamente. Usted estaba mencionando el secuestro del doctor Carlos Alonso Lucio. Antes que continúe con el relato de la manera en que fue secuestrado y esposado y como que atado a un árbol, quiero preguntarle cómo Carlos Castaño conoce al doctor Carlos Alonso Lucio. Bueno, nosotros sabíamos que Carlos Alonso Lucio había sido miembro del M19, que era una persona comprometida con los problemas sociales del país, con la búsqueda de la paz y la reconciliación. En este momento no recuerdo quién fue el que nos llevó o nos contactó a Carlos Alonso Lucio. Solamente, pues, como le digo, ya bastante tiempo esa situación. Recuerdo todos estos detalles porque siempre estaba presente en esas reuniones, pues no recuerdo cómo es que llega. Pero el objeto principal de la llegada de él a las autodefensas y de hablar con Carlos Castaño era ¿cuál? ¿Cuál era el objetivo? Era uno, buscar soluciones al conflicto, buscar alternativas que nos permitieran salir de esa guerra tan aciaga que acompañaba a nuestro país, y buscar un contacto con el ELN. El señor Carlos Alonso Lucio pues, le dice que él tiene la disponibilidad de servir de intermediario, ya que conoce a algunos miembros del ELN, y ya se empieza este proceso y este diálogo. Desafortunadamente, pues como le digo, después de hacer las consultas pertinentes con el grupo de los 12, esta gente se opone totalmente, y ya Carlos toma la decisión de retener al señor Carlos Alonso Luz, lo hace esposar, lo trata mal, lo hace amarrar ahí a un árbol. En esa zona hay mucho bicho, mucho zancudo, y lo deja prácticamente una noche pues ahí a la intemperie. Le pregunto, antes que continúe, cuando llega el doctor Carlos Alonso Lucio a reunirse con Carlos Castaño y hacer esa labor de intermediación con el ELN, ¿se le ofrece algún dinero? ¿Él
pues como le digo, buscar alternativas diferentes a la guerra. Para mí, Carlos Alonso Lucio es un hombre convencido por la paz de este país, de nuestro país. ¿Cuántas veces estuvo reunido el doctor Carlos Alonso Lucio con Carlos Castaño y con usted? Por ahí estuvo como unas 3 veces. ¿En qué sitios? El sitio que yo le digo que llama 21, que era el cuartel general, inclusive en una de estas reuniones cuando termina, se quedó ahí en una finca que yo tenía, estuvimos hablando mucho rato sobre la problemática del país, todos los problemas sociales que tiene Colombia. ¿El doctor Carlos Alonso Lucio ostentaba alguna calidad para esa época? ¿Senador? No tenía ningún cargo público. Cuando llegaba, ¿cómo hacía los desplazamientos? ¿Desde qué ciudad para ir hasta Córdoba? ¿Cómo se desplazaba? Bueno, no recuerdo cómo hacía estos desplazamientos, solo recuerdo que en una de esos viajes a ir al sur de Bolivia a hablar con la gente del ELN, se le facilitó un helicóptero que era de la autodefensa. ¿Usted sabe cuáles efectivamente fueron los acercamientos o las reuniones, las conversaciones que sostuvo Carlos Alonso Lucio con la gente del ELN? ¿Con quién específicamente? Bueno, él nos dijo que se había reunido con Gavino y él expresa la idea. Hay que tener en cuenta que Carlos ya había hablado hacía casi 2 años vía radio con Antonio García y Carlos de ahí manifestó un gran interés en tener un contacto o una interlocución con el ELN, por lo que le manifesté anteriormente, había una identidad política con esa organización. ¿Hubo alguna reunión que programara Carlos Alonso Lucio entre comandantes del ELN y comandantes de autodefensas? En el último viaje, cuando se da la retención, él explica a Carlos pues, de que hay que ambientar, digámoslo así, a nivel de mandos medios esas propuestas, e inclusive que existe la posibilidad de que venga alguien del ELN y que de acá se mande a alguien allá como garantía. Se habló de esa posibilidad, inclusive yo le dije a Carlos que con mucho gusto me ofrecía para ir hasta allá en caso de que se diera eso. Ya Carlos ese día le decía a Carlos Alonso que él debe hacer unas consultas también y es donde nos desplazamos a hablar con el señor Rodrigo García. Ya mencionaba usted, además de Rodrigo García, le fue consultada esta situación o esta idea que se tenía más bien de contactar al ELN para un posible proceso de paz. ¿Se le consultó a alguien más? No, eso el señor Rodrigo García simplemente era el vocero o el interlocutor con las otras personas que hacían parte de este grupo denominado los 12. Él dijo que iba a consultar con ellos y que esperáramos hasta el otro día, que volviéramos al otro día. Al otro día volvimos, ya es donde el señor Rodrigo decía que ellos se oponen rotundamente a cualquier diálogo, que lo que hay es que exterminar a toda la guerrilla hasta que no quede el último guerrillero en Colombia. Y termina con la frase que le había expresado anteriormente. Ya regresamos nuevamente, Carlos empieza a tomar. ¿Se regresaron para dónde? Para 21, para el cuartel general que queda ahí en la zona de Villán de Valencia. Carlos empieza a tomar, Carlos está molesto porque él esperaba que hubiera esa posibilidad de darse el proceso. Cuando llegamos allá, ya el molesto ordena que Carlos Alonso sea esposado y sea amarrado a un árbol. ¿Eso significa que el doctor Carlos Alonso Lucio se había quedado esperándolos a ustedes en la 21? No estaba esperando, él estaba esperando que llegáramos en ese momento. Carlos estaba entonces tomado, borracho, embriagado. Estaba embriagué, empezó a insultarlo, a tratarlo mal. ¿Qué le decía? Que él era simplemente un guerrillero también, que lo iba a matar,
a insultarlos, porque las cosas pues no habían salido. Y ordena que lo esposen y que lo amarren ahí a un árbol. Yo empecé a hablar con Carlos, pues de tratar de convencerlo de que lo liberara. Hubo otras personas que también le manifestaron eso, como es el caso del comandante Mancuso, que estaba en Mancuso, había ido a una de esas reuniones, y otras personas del Estado Mayor también pues intervinieron de que ese no era el proceso. Carlos anduvo hacía montar a Carlos Alonso en un vehículo, lo trasladaba por toda la zona, sometiéndolo pues a malos tratos. Y inclusive en un momento sale la noticia en la prensa de que Carlos Alonso está muerto. Ya luego de nuestra intervención de tratar de convencerlo, pues Carlos toma la decisión ya de liberarlo y se lo entrega a la defensora del pueblo de esa época en corte. ¿Cuánto tiempo permaneció secuestrado el doctor Carlos Alonso Lucio? Bueno, él estuvo como una semana allá en esa zona de corte. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados por usted para convencerlo de que no lo asesinara? Bueno, yo le decía que él simplemente había venido buscando apostarle a la paz, que era un hombre convencido de que la paz es posible en nuestro país, de que no haya necesidad de ejecutarlos. Las otras personas también le dijeron lo mismo. ¿Quiénes eran las otras personas, aparte de Mancuso? Recuerdo que era Mancuso, no recuerdo las otras personas, pero hubo otras personas que también intervinieron en esto para la liberación de él. Y hasta que él toma la decisión de entregarlo a la defensora del pueblo de esa época, una doctora de apellido Andrade. La percepción que tenía Carlos Castaño en relación con el doctor Carlos Alonso Lucio, como lo que usted lo ha mencionado acá, como que una persona que luchaba por la paz, digamos, cambia pues diametralmente cuando lo procede a la retención, al secuestro de él. Carlos llega en estado de embriaguez. Además él venía frustrado, él venía digamos con rabia porque las cosas no salieron, porque él tenía mucha esperanza en ese proceso de que eso se diera. Entonces lo que hace es transmitir toda esa frustración, toda esa rabia contra Carlos Alonso Lucio, cuando él no tenía pues, ninguna responsabilidad en eso. Después de la entrega del doctor Carlos Alonso Lucio a la Defensoría, ¿volvió a haber alguna otra reunión con él para el tema de la paz? No, ya más adelante pues se presentan varios hechos, como es el caso de la desaparición de Carlos, viene el proceso de diálogo con el gobierno y nuevamente pues él aparece ya como nosotros lo contratamos como uno de nuestros asesores para el proceso de paz con el gobierno nacional. Hay que tener en cuenta que nosotros teníamos autonomía total para buscar los asesores que consideramos convenientes. La otra cosa es que en Santa Fe de Realito podía entrar cualquier persona. Allá lo único que había eran unos anillos de seguridad, era para evitar que la guerrilla hiciera algún atentado o cometiera algún acto de tipo terrorista. Nosotros teníamos autonomía para recibir a las personas que consideramos convenientes, para tener a nuestros asesores que consideramos convenientes. Bueno, este tema de Ralito, como vamos por épocas, entonces el tema de Ralito y los asesores lo abordaremos en la oportunidad.
participaron activamente? No, Carlos le ordena a sus escoltas que lo retengan. O sea, que lo esposen y lo amarren ahí a un árbol. En el momento en que yo llego con Carlos ahí a 21, solamente nos encontramos nosotros y los escoltas míos y los escoltas de él. ¿Y usted qué participación tuvo en este secuestro? No, ninguna. Yo simplemente estaba con Carlos, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y lo que hice fue tratar de intervenir para que lo liberara. Bueno, en este caso pues no tuvo nada que ver la banda La Terraza. No, nada, eso nada. Estamos hablando del tema de los secuestros y la banda La Terraza. 8 de la mañana, 5 minutos. Este entonces es el testimonio que ha rendido, parte de un testimonio de 3 días, que como lo contaba Carlos, ha rendido testimonio Diego Fernando Murillo Bejarano desde una cárcel. Como lo contaba Carlos Gómez, porque es que hay muchos Carlos aquí y en el diálogo se confunden. No, estamos hablando de Carlos Castaño. Arturo Gómez Carrero. Eso es. Es el testimonio de Diego Fernando Murillo Bejarano desde una cárcel en el sur de la Florida, y en el cual relata los hechos en los cuales se conocieron Carlos Castaño y también Carlos Alonso Lucio, cómo fue el secuestro de Carlos Alonso Lucio, cuáles eran las gestiones que estaba adelantando para un supuesto proceso de paz con el ELN, un acercamiento, y cómo uno de los que alias Don Berna considera uno de los padres del movimiento paramilitar en Colombia, Rodrigo García, uno de los grandes ganaderos de Córdoba, se opuso a esa posibilidad, y ese que era un apoyo necesario para que esa gestión pudiera desarrollarse, truncó esas posibilidades. Doctor Casas, don Berna establece que Rodrigo García, junto con otra persona que en este momento es un difunto y en consecuencia pues no puede rebatir lo que este señor está diciendo, que es el doctor Pedro Juan Moreno Villa, son, según él, parte de un grupo de los que se ha denominado los padres o los grandes apóstoles del paramilitarismo en Colombia, de los cuales, digamos, se ha mencionado a un ex general de la República, o a dos, a un jefe ganadero, a un dirigente político, en fin, pero este sería uno de ellos, y este aparentemente fue el que truncó esa posibilidad de un diálogo, de un acercamiento entre las Autodefensas Unidas de Colombia, que era como se conocía ese grupo en ese momento, y el ELN, en unas gestiones que estaba adelantando Carlos Alonso Lucio por autorización de las partes, e incluso usando, como bien lo dice en este testimonio, un helicóptero de las autodefensas. De toda este testimonio que hemos recibido, vale la pena solamente hacer énfasis en, bueno, para las autoridades hacer énfasis en todo y comprobar la veracidad de esas afirmaciones, pero se nos queda para recabar en ello, y por si acaso la fiscal quiere hacer algún pronunciamiento sobre esto, esta partecita. Nosotros lo contratamos como uno de nuestros asesores para el proceso de paz con el gobierno nacional. Don Berna entonces reconoce que lo contrataron para la gestión anterior, para lo del ELN, habla de que fue un gesto altruista por parte de Carlos Alonso Lucio, mientras que en este caso lo del tema de Ralito, el proceso de paz o de reinserción que tuvieron con el gobierno de Álvaro Uribe, dice don Berna, Carlos Alonso Lucio fue contratado, y sobre ello pues ya vendrán las investigaciones correspondientes o las explicaciones correspondientes por parte de la Fiscalía. Esto hace parte de una diligencia judicial mucho más amplia y hace parte, repito, de los testimonios que este señor, que es uno de los más sanguinarios jefes de las autodefensas, ha rendido después de mucho tiempo de silencio que se produjo básicamente por su extradición a los Estados Unidos durante el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué tanto sabíamos de la existencia del señor Rodrigo García? Sabemos muy poquito, doctor Casas, como sabemos muy poquito de esos padres del paramilitarismo que están mencionados en un libro de Carlos Castaño, escrito por el periodista Mauricio Aranguren Molina, en el cual se habla de unos 6. En realidad, don Berna cree que son más, y pues por eso se ha hablado incluso de los 12 apóstoles, no del grupo paramilitar de los 12 apóstoles del norte de Antioquia, incubado en el municipio de Yarumal, sino de unos grandes patrocinadores de la causa paramilitar que no estarían uniformados, sino que estarían camuflados en la sociedad civil, en el gremio ganadero,
en la política, en el gobierno, y de los cuales es de lo que no hemos sabido. El problema es que los jefes paramilitares hasta ahora solo nos han dicho los nombres de los que están muertos, no de los que están vivos. 8:09 a.m, primicia de la W Radio, un extracto de las declaraciones de alias Don Berna a la Fiscalía. Ya volvemos.